Hola, ¿cómo están chicos? Espero que bien. El día de hoy abarcaremos el tema de propiedades de la materia para el aula de segundo de secundaria. Para poder entender mejor el tema, iniciaremos con un juego que se llama Adivina el objeto. En este juego deberemos identificar un objeto a partir de las características que yo iré nombrando. Juego número 1, características: es incoloro, es inodoro, es insípido, se encuentra en estado líquido. Bueno, veamos, traten de adivinar, traten de acertar de qué objeto estamos hablando. Bueno, veamos quiénes han acertado. Se trata del agua. Veamos cómo te va en el juego número 2. Número 1 es de color dorado, se encuentra en estado sólido, es el metal más maleable y además también es el metal más dúctil. A ver, trata de pensar de qué se trata. Bueno, a ver, veamos ahora sí de qué se trata. Es el oro. Yo sé que muchos de ustedes han adivinado tanto en el juego número 1 como en el juego número 2 el elemento del cual estamos hablando. Juego número 3, características: 1 tiene una masa de 18 gramos, 2 mide 8 centímetros de largo, 3 tiene forma cilíndrica y 4 puede fraccionarse. A ver un momentito, sigue pensando. Entonces, ¿de qué objeto se trata? Oye, se trata de la tiza. Sí o no que muchos de ustedes no han acertado en este caso. Pero ¿cuál es la razón por la cual en los dos primeros juegos hay mayor probabilidad de que tú hayas acertado y en el tercer juego haya menor probabilidad? Pues mira, en los dos primeros casos fue más fácil identificar el objeto al cual nos referíamos porque mencionamos varias propiedades específicas que nos ayudaron a identificar dichos objetos. Pero en el tercer juego mencionamos a propósito solo propiedades generales que no nos ayudaron a identificar el objeto por ser propiedades comunes a todos los cuerpos. Entonces, en el tercer juego, decir que tiene 18 gramos, mide 18 centímetros de largo, tiene forma cilíndrica, puede fraccionarse, eso lo pudimos haber asignado a muchos objetos. Entonces, esto nos permitió pues acertar en nuestra respuesta. Pero, ¿qué son propiedades de la materia? Las propiedades de la materia son todas aquellas características que presentan los cuerpos y que determinan su comportamiento frente a un fenómeno. Todas estas propiedades se pueden clasificar de diversas maneras. Nosotros vamos a analizar algunas de estas clasificaciones. Bueno, en primer lugar tenemos a las propiedades generales. Estas se presentan en todos los cuerpos. Es por ello que no nos ayudan a identificar a un cuerpo en específico. Estas propiedades pueden ser a la vez propiedades físicas. Y luego veremos qué son propiedades físicas. Tenemos las propiedades específicas, las cuales nos ayudan a identificar los cuerpos. Fueron las propiedades que utilizamos en los dos primeros juegos. Estas propiedades pueden ser físicas o químicas. Y ahora sí veamos qué son propiedades físicas. Las propiedades físicas vienen a ser aquellas que al expresarse no alteran la composición del cuerpo. Es decir, el cuerpo inicial sigue siendo el cuerpo al final de que se exprese esta propiedad. Un ejemplo de ello sería el movimiento. Mientras que un cuerpo se encuentra en movimiento, su composición sigue siendo la misma, no se altera. Tenemos las propiedades químicas. En estas, al expresarse sí se altera la composición del cuerpo. Un ejemplo claro de este tipo de propiedades es la combustión. Si por ejemplo uno tiene un papel y lo combustiona, este al final se convierte en ceniza. Tanto el papel como la ceniza tienen propiedades diferentes porque su composición también es diferente. Tenemos las propiedades extensivas. Estas se caracterizan porque dependen de la cantidad de materia. Son aditivas y además son variables. Un ejemplo sería la inercia. La inercia es la resistencia a cambiar el estado de reposo o movimiento que tiene un cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un cajón el cual deseamos empujar para sacarlo de su estado de reposo, va a depender, esa inercia, esa resistencia va a depender de la cantidad de materia que posee, o sea, de su masa. Cuanto mayor masa tenga la caja, mayor inercia tendrá. Cuando menor masa tenga la caja, entonces menor inercia tendrá. Son aditivas, mira, si tienes dos cajas, las colocas una encima de otra y tratas de empujarla, entonces sus inercias se van a sumar. Y además son variables porque justamente acabamos de decir que dependen de la cantidad de materia. Tenemos también las propiedades intensivas. Estas no dependen de la cantidad de materia, por eso no son aditivas y también son constantes. Constante quiere decir que no va a variar su valor, siempre va a ser el mismo. Un ejemplo es el punto de ebullición.
En el caso del agua, el punto de ebullición es 100 grados Celsius. Si tú tienes un litro de agua, este va a cambiar su estado de líquido a gaseoso a los 100 grados Celsius. Si tú tienes 100 litros y de igual manera esto va a suceder a los 100 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura de ebullición viene a ser una propiedad intensiva porque es constante. Ahora vamos a presentar una lista de propiedades de la materia. Empezaremos por las propiedades generales que también ya se llaman extrínsecas. Dentro de las propiedades generales o extrínsecas tenemos la masa, que viene a ser la cantidad de materia que posee un cuerpo. Tenemos al volumen, que viene a ser la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Tenemos la impenetrabilidad, que es la resistencia de un cuerpo a que otro cuerpo ocupe su lugar. Tenemos la divisibilidad, que es la capacidad de fraccionarse que poseen los cuerpos. La indestructibilidad, que nos dice que la materia no puede ser destruida, sino que se transforma. Tenemos la porosidad, que nos dice que todos los cuerpos tienen espacios vacíos entre moléculas a los cuales les llamamos poros. Tenemos a la inercia. La inercia ya lo acabamos de mencionar hace un momento, viene a ser la resistencia a cambiar su estado de reposo o movimiento que presenta un cuerpo. Tenemos la movilidad, que también la mencionábamos, es la capacidad de cambiar de ubicación. Tenemos la temperatura, que viene a ser el movimiento de partículas de un cuerpo. A mayor cantidad de movimiento de estas partículas, mayor temperatura, y a menor movimiento de esas partículas, menor será la temperatura. Y por último tenemos a la atracción. La atracción es una fuerza que une objetos, pero esta se puede presentar de diferentes maneras. Mira, tenemos en primer lugar a la afinidad, que es la atracción entre átomos. Tenemos a la cohesión, que es la atracción entre moléculas del mismo cuerpo. Tenemos a la adhesión, que es la atracción entre moléculas, pero en este caso de diferentes cuerpos. Tenemos a la gravedad, que es la atracción entre el objeto y la Tierra. Y tenemos la gravitación, que es la atracción entre astros. Por ejemplo, la Tierra se siente atraída por el Sol por gravitación. Ahora veamos algunos casos de particulares de tipo física. En primer lugar tenemos a la densidad, que es la masa entre volumen. Luego tenemos a la conductividad, que puede ser térmica o eléctrica. Tenemos a las organoléctricas, que se refiere al olor, sabor, color y textura. Tenemos a la solubilidad, que viene a ser la capacidad de disolverse. Tenemos los estados de agregación molecular, por ejemplo, estado sólido, líquido, gaseoso, también el estado plasmático. Hay algunas propiedades particulares que se presentan en cuerpos en un estado determinado. Por ejemplo, en el estado sólido encontramos que los cuerpos presentan dureza, el cual viene a ser la resistencia a ser rayado. Uno de los cuerpos que presentan mayor dureza en la naturaleza viene a ser el diamante. Tenemos a la tenacidad, que viene a ser la resistencia a ser roto por tracción. La elasticidad viene a ser la deformación reversible. No todos los elásticos se deforman, pero vuelven a su estado normal después de ser estirados. La maleabilidad, que viene a ser la capacidad de convertirse a láminas, y la ductibilidad, que viene a ser la capacidad de convertirse a hilos. Uno de los materiales en estado sólido que presentan mayor maleabilidad y ductibilidad viene a ser el oro. La dilatación, que viene a ser el aumento de volumen reversible. Los metales, por ejemplo, al calentarse aumentan su volumen, pero luego de enfriarse disminuyen su volumen. El punto de fusión viene a ser la temperatura a la cual un cuerpo pasa de estado sólido a líquido o de líquido a sólido. Entonces experimenta ya sea la solidificación o la fusión. En el estado líquido los cuerpos presentarán, ejemplo de ello es la viscosidad, que es la resistencia a fluir. Por ejemplo, la goma es más viscosa que el agua, tarda más en fluir. La tensión superficial, que viene a ser la fuerza perpendicular a la superficie de un líquido. Entonces, esta fuerza que se genera en la superficie del líquido se va a generar debido a la atracción que hay entre las moléculas de ese cuerpo, o sea, por la cohesión. La capilaridad, que viene a ser la atracción con las paredes del recipiente, o sea, de las moléculas de líquido con las paredes del recipiente, se va a generar debido a la atracción que hay entre moléculas de diferentes cuerpos, ¿no? Del líquido y del recipiente. Entonces, esta fuerza se llama adhesión. El punto de ebullición viene a ser la temperatura a la cual un cuerpo líquido pasa a estado gaseoso o de gaseoso a líquido. Entonces experimenta ya sea la condensación o ya sea la evaporación.
Los cuerpos en estado gaseoso, dos propiedades importantes de ellos es la expansibilidad, que viene a ser el aumento de volumen, y la comprensibilidad, que viene a ser la disminución del volumen. Ahora veamos algunas propiedades particulares de tipo química. Tenemos a la oxidación, que viene a ser la pérdida de electrones; tenemos a la reducción, que viene a ser la ganancia de electrones; tenemos la corrosión, que viene a ser el deterioro de un material por un ataque electroquímico; tenemos la fermentación, que es la degradación de glucosa en la que se obtiene alcohol; la digestión, que viene a ser la degradación de alimentos para obtener nutrientes; la neutralización, que viene a ser la reacción entre una base y un ácido; y la fotosíntesis, que viene a ser la síntesis de glucosa y que la realizan las plantas. Bueno, ahora sí, para poder interiorizar las propiedades de la materia, todos los conceptos que hemos hablado acerca de ellos, vamos a resolver dos ejercicios, en el cual el primer ejercicio nos dice que completemos la frase de una manera coherente. La frase dice: las propiedades que dependen de la masa son propiedades, espacio. La palabra que completaría de manera coherente esta frase sería extensiva, ya que las propiedades que dependen de la masa son las propiedades extensivas. Número 2. Relaciona las propiedades con su clasificación respectiva. Bueno, veamos primero las propiedades. Número 1, inercia. Número 2 en romanos, maleabilidad. Número 3 en romanos, dice combustión. Ahora veamos las clasificaciones con las cuales debemos relacionar. A, propiedades específicas física. Letra B, propiedad específica química. Letra C, propiedad general. Analicemos número 1 en romano, dice inercia. La inercia es una propiedad que está presente en todos los cuerpos, por lo tanto es una propiedad general. Entonces relacionaré 1 con C. Ahí está. Analicemos número 2 en romanos, maleabilidad. La maleabilidad viene a ser la capacidad de convertirse en láminas, y solamente lo presentan los sólidos, ¿no? En general, especialmente los metales. Entonces viene a ser una propiedad específica, y ya que esta propiedad, al expresarse, no cambia las propiedades del cuerpo, no cambia su constitución, entonces se trataría de una propiedad específica física. Así que relacionamos 2 con A. En 3 en romano dice combustión, y en el caso de la combustión, también vamos a ver de que esta propiedad no lo presentan todos los cuerpos. Los líquidos, por ejemplo, no lo presentan. Además, que luego de que se ha combustionado el cuerpo, entonces las propiedades iniciales y finales son diferentes. Así que vamos a decir que es una propiedad específica de tipo química. Relacionamos 3 con B. Bueno, chicos, espero que les haya servido pues este temita para que puedan responder la práctica virtual que se les ha dejado. Conmigo será hasta luego. Espero que la pasen bien.